El 14 de julio de 1968, dos gemelos de apenas 9 años, Pedro y Javier, desaparecieron sin dejar rastro en una tranquila playa de la costa de Galicia, España. Nadie escuchó ni vio nada. El mar, conocido por su marea impredecible, se tragó a los niños, o eso pensaron. Decenas de personas, incluyendo la policía local y equipos de rescate, buscaron en vano durante días. A pesar de los esfuerzos, el caso se cerró como una tragedia inexplicable. Pero lo más extraño de todo es lo que sucedió 57 años después. Un buzo, mientras realizaba una inmersión rutinaria en esa misma playa, encontró algo que nunca se había visto antes. Un objeto que parecía tener relación con los gemelos desaparecidos, pero que no encajaba con ninguna teoría conocida. ¿Qué ocurrió realmente con Pedro y Javier? ¿Habrá algo más detrás de su desaparición? ¿O fue solo una tragedia más del mar? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas que sucedió realmente esa noche en la playa? Y no olvides suscribirte y activar la campanita para descubrirlo. Pedro se despertó esa mañana con el sonido de las gaviotas, igual que cada verano, pero ese día había algo diferente en el aire. Tenía 9 años, la misma edad que Javier, su gemelo, y compartían la misma sonrisa de dientes desparejos y la misma energía que desbordaba cada vez que llegaban a la playa de Aladeira, en Galicia, donde pasaban cada julio con su madre, su padre y la abuela que apenas caminaba, pero que se reía fuerte cada vez que Pedro le hacía muecas para que lo mirara. La casa de veraneo era modesta, paredes blancas con la pintura descascarada por la brisa salada, con una pequeña radio en la cocina que sonaba siempre a las 7 de la mañana, cuando la madre hervía café y el padre se iba temprano a revisar las redes de pesca antes de volver a casa para desayunar con ellos. Ese verano, Pedro y Javier habían planeado algo que los mantenía despiertos por las noches. Se quedaban susurrando en la cama, hasta que escuchaban al padre roncar en la habitación contigua, y hablaban de la cueva que creían que existía bajo las rocas de la playa. Un lugar que, según los cuentos de los pescadores del puerto, estaba lleno de pasadizos secretos donde se escondían tesoros de naufragios antiguos. Ninguno de los dos había visto la supuesta cueva, pero Pedro había encontrado un trozo de madera con letras talladas, letras que no entendía, y lo escondió debajo de la cama. Lo había encontrado cerca de unas rocas puntiagudas, donde el agua era tan transparente que se podían ver los erizos pegados al fondo, inmóviles como pequeñas bombas esperando a pinchar al primero que los tocara. Aquella mañana, mientras la madre les preparaba pan con mermelada de mora, Javier le mostró a Pedro una piedra blanca que había pulido durante días para convertirla en un amuleto. «Con esto, si encontramos la cueva, podremos volver», le dijo, con la seriedad de un niño que cree que un objeto pequeño puede salvarlos de cualquier cosa. Pedro se rió, pero aceptó guardar la piedra en el bolsillo del pantalón corto de cuadros azules que llevaba casi todos los días, porque no quería ponerse otro. La madre les dio un beso en la frente, uno a cada uno, y les pidió que no se alejaran mucho porque las mareas en Galicia cambian sin avisar, y que no hablaran con extraños, aunque en esa playa apenas había turistas, solo algunas familias locales que extendían toallas viejas sobre la arena húmeda. El padre regresó del puerto más tarde de lo habitual, con la camisa manchada de salitre, y dijo que esa tarde les llevaría a pescar mejillones en las rocas, pero Pedro y Javier ya habían decidido que se adelantarían para explorar, palabra que les hacía sentir como aventureros de verdad, aunque no tuvieran un mapa ni una linterna, solo la piedra blanca, un trozo de pan que se robaron de la mesa y la promesa de que regresarían antes de que el padre los llamara para cenar. Mientras caminaban hacia la playa, la brisa húmeda les pegaba en la cara y les enredaba el cabello negro que llevaban siempre corto, idéntico, al punto de que hasta sus primos los confundían. El agua estaba fría esa mañana, pero Pedro y Javier no le temían al agua porque habían aprendido a nadar antes de cumplir 6 años, y el padre siempre decía que en esa familia se aprendía a flotar antes que a caminar. Los dos se metieron hasta las rodillas, corrieron detrás de los cangrejos que salían de los huecos en la arena, se lanzaron puñados de algas y rieron tanto que las gaviotas se alejaron con gritos molestos por el alboroto. Pero entre risa y risa, Javier le recordó a Pedro el plan.
Debían ir hasta las rocas al final de la playa, donde la marea subía con fuerza al atardecer, y buscar la entrada de la supuesta cueva que, según decían, se abría durante ciertas mareas bajas. Era un verano caluroso, con un sol que rajaba las piedras y el aroma a sal mezclado con el de las sardinas asadas que las familias preparaban en parrillas improvisadas sobre la arena. La madre los miraba desde lejos a veces, sentada en una silla de madera con un sombrero de paja deshilachado, y les levantaba la mano cuando ellos se daban vuelta para verla. Pedro llevaba el trozo de madera en la mano, mirándolo una y otra vez, tratando de adivinar qué significaban esos símbolos tallados que parecían cruces y líneas curvas, mientras Javier lo apuraba para que caminaran antes de que la marea subiera. No tenían miedo, porque se tenían el uno al otro. Pedro quería encontrar la cueva para enseñársela al padre y a la madre, para que dejaran de decir que son solo cuentos de marineros borrachos, y poder demostrar que incluso los niños podían descubrir secretos que los adultos ignoraban. Pero había algo en esa mañana que se sentía distinto. Un viento frío pasó entre ellos y les erizó la piel mientras avanzaban por las rocas, saltando de una en otra, con cuidado de no pisar musgo resbaladizo. El mar golpeaba con olas pequeñas, pero cada tanto, una ola más fuerte salpicaba sus piernas y reía con ellos como un monstruo juguetón. Javier sacó la piedra blanca de su bolsillo y la levantó al sol, diciendo que ese sería su faro si se perdían, y Pedro le sonrió con esa sonrisa de dientes separados que la madre adoraba. No había turistas ese día, y los pocos pescadores que pasaron cerca de ellos con cubos de mejillones apenas les prestaron atención, más preocupados por regresar antes del mediodía para vender en el puerto. Pedro y Javier se sentaron sobre una roca a comer el trozo de pan que habían robado de la mesa, mientras miraban el agua golpear la base de las rocas. Se prometieron que si encontraban la cueva, guardarían el secreto hasta que pudieran regresar con linternas y cuerdas para explorarlo todo como verdaderos exploradores. Pedro miró el reloj barato de correa azul que el padre le había regalado y notó que ya eran las 11 de la mañana. Tenían tiempo, se dijeron, tenían todo el tiempo del mundo. En el pueblo, la madre compraba pan mientras preguntaba a la panadera si había visto pasar a los gemelos. Siempre juntos, como dos sombras, respondió la mujer, recordando que los había visto correr hacia las rocas con los pies llenos de arena. Nadie se alarmó. Eran niños, y los niños siempre desaparecían un rato entre juegos, pero siempre regresaban. La abuela se quedó dormida en la silla con el delantal sobre las piernas, y el padre regresó para almorzar, preguntando con voz alta: ¿Dónde están esos dos locos? La madre respondió que estarían cerca, que no tardarían, que ya sabían que no podían alejarse demasiado, pero en la playa, Pedro y Javier se acercaron a un saliente de roca que formaba una especie de arco natural, donde el agua entraba con cada ola y salía dejando espuma. Allí, Javier metió la mano en el agua para buscar conchas, mientras Pedro se quitaba las sandalias para avanzar mejor. Fue entonces cuando Pedro creyó ver una sombra moverse bajo el agua, algo oscuro y largo, que desapareció tan rápido como llegó, y el niño se quedó quieto, con el corazón latiéndole fuerte, mirando las olas mientras Javier reía a su lado, ajeno a todo. La piedra blanca brilló un segundo en la mano de Javier antes de que la guardara de nuevo, y le dijo a Pedro que no se asustara, que seguramente era un pez grande, de esos que se quedan atrapados entre las rocas durante la marea baja. Pedro le creyó, o al menos fingió creerle, y continuaron bordeando las rocas. Fue la última vez que alguien los vio sonreír. Ese verano, el pueblo celebraba las fiestas de Santiago, y por la tarde las calles se llenaron de música de gaitas y de olor a pulpo y empanadas. Pero para la madre de Pedro y Javier, esa tarde se llenó de un silencio que la ahogaba, cuando al mirar el reloj se dio cuenta de que los gemelos no regresaban. No era normal. Aunque jugaban por horas, siempre regresaban antes del almuerzo, porque sabían que el padre se enojaba si llegaban tarde. El padre caminó hasta la playa, con la camiseta blanca pegada al pecho por el sudor, y miró a lo lejos, buscando esas dos figuras idénticas corriendo por la orilla, pero no vio nada. El sol empezó a bajar, y las primeras luces se encendieron en las casas del pueblo, mientras el mar se teñía de naranja
y las gaviotas se agrupaban sobre las rocas. La madre se sentó en la arena, mirando al horizonte con el corazón encogido, mientras la abuela rezaba en voz baja, diciendo los nombres de los niños como si fuera un conjuro para que regresaran. Los pescadores que salían del puerto se ofrecieron a mirar cerca de las rocas, encendiendo linternas cuando la oscuridad empezó a tragarse la playa. Pero Pedro y Javier no estaban allí. No había huellas, ni ropa, ni gritos de auxilio, ni rastros de pelea. Solo la marea que subía lentamente, borrando cualquier indicio de que dos niños habían estado allí unas horas antes, mientras el mar seguía su danza inmutable bajo la luna creciente. Y en esa noche, en medio de la brisa fría, comenzó un misterio que 57 años después, cuando un buzo encontró algo enterrado bajo esas mismas aguas, volvería a golpear a un pueblo que nunca olvidó la mirada de esos dos gemelos que se desvanecieron entre las olas. Si estás aquí, deja tu like para apoyar este caso y para que sigamos desenterrando misterios olvidados como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima parte, donde te contaré el momento exacto de su desaparición y los últimos rastros que dejaron. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú qué crees que vieron realmente Pedro y Javier en esa roca antes de desaparecer? ¿Crees que la cueva realmente existe? Déjame también desde qué país nos estás viendo para saludarte en el próximo video. Eran las 11:30 de la mañana cuando Pedro y Javier dejaron de ser vistos por última vez. El sol estaba en su punto más alto, y las olas rompían contra las rocas con una cadencia que, aunque regular, parecía distinta, como si estuvieran esperando algo o alguien. La playa estaba en silencio, salvo por el sonido del agua y el lejano canto de las gaviotas. El aire tibio y pesado se colaba entre las grietas de las rocas, haciendo que el mar pareciera estar respirando. Pedro, al frente, tenía la madera en la mano, esa pieza extraña que había encontrado entre las rocas días antes. La había estado observando con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Javier, en cambio, avanzaba con pasos rápidos, sin mirar atrás. Ya casi no se veía a lo lejos el pueblo, que se desvanecía en la distancia, pero ellos no pensaban en regresar. No aún. De pronto, Pedro se detuvo, mirando las aguas. Había algo raro en el horizonte, algo que no lograba identificar, como si el mar estuviera más oscuro en un lugar en particular. Javier lo llamó, pero Pedro no respondió. No es que no lo escuchara, es que sentía una extraña sensación que lo invadía. No era miedo, era algo peor, una sensación de vacío, de que algo estaba por suceder, pero no podía ponerle nombre. Javier se acercó, tocando el brazo de su hermano. «Vamos, Pedro, ¿qué pasa?», le preguntó y su voz sonaba tranquila, como siempre, sin premoniciones. Pedro lo miró y por un momento los ojos de ambos se encontraron con una intensidad que solo tienen los gemelos, como si pudieran sentir lo que pensaba el otro sin decirlo. Javier se encogió de hombros como restando importancia y ambos continuaron caminando hacia el final de la playa. El viento empezó a soplar con más fuerza, desordenando el cabello de los niños y haciendo que las olas parecieran más violentas. «Este es el lugar», dijo Javier, mirando las rocas que se alzaban a su izquierda. Las olas no llegaban tan lejos y el agua que se deslizaba entre las grietas de las rocas dejaba ver pequeñas cavernas, algunas parcialmente sumergidas, otras completamente cubiertas con la marea alta. El padre siempre les había advertido que no se acercaran demasiado, pero ese día parecía que el deseo de aventura los impulsaba más allá de los límites que se habían puesto en su mente. Javier estaba convencido de que ahí encontrarían la cueva de los naufragios, y Pedro, aunque un tanto inseguro, decidió seguirle la corriente. Después de todo, había algo mágico en ese lugar, algo que sentía que no podrían explicar con palabras. Mientras caminaban por las rocas, Pedro se giró por un instante mirando hacia el pueblo. No había nadie más en la playa. Era raro, pero también tranquilizador. A veces, la gente de los alrededores evitaba ese tramo de la costa debido a su peligro, pues las mareas podían cambiar sin previo aviso. La madre siempre les decía que no se adentraran en el mar sin antes preguntar, pero el horizonte ahora parecía inalcanzable, como si se hubiera borrado de repente, dejando solo un mar extraño y unas rocas que se alzaban como guardianes de un misterio olvidado. De repente, Pedro sintió una presión extraña en el pecho,
una sensación de estar siendo observado, pero cuando miró a su alrededor no había nada. Javier había desaparecido de su vista, y cuando giró sobre sí mismo, lo encontró a pocos pasos de distancia, con la mirada fija en una grieta que se formaba entre dos rocas. Había algo allí, algo que parecía brillar débilmente bajo la luz del sol, un destello que Pedro no alcanzaba a comprender. Javier, sin pensarlo dos veces, se acercó con pasos rápidos. «Mira, Pedro, allí está, es la cueva», exclamó Javier con voz emocionada, y en su rostro brillaba la seguridad de haber encontrado lo que tanto habían buscado. Pedro, aunque aún dudoso, decidió acercarse también. Ambos niños se agacharon, dejando que el agua les mojara los pies. El destello provenía de una especie de abertura en la roca, donde la marea, como si tuviera vida propia, comenzaba a retroceder. Pedro se adelantó un paso, y cuando sus pies tocaron el borde de la grieta, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Algo en el aire cambió. La temperatura descendió, y aunque el sol seguía brillando alto, un sudor frío le cubrió la frente. Era como si todo a su alrededor hubiera dejado de moverse, como si la playa misma hubiera entrado en un estado de quietud, un silencio profundo que les envolvía por completo. «Javi, no sé, esto no me gusta», murmuró Pedro, pero su voz sonaba apagada como si la brisa se la hubiera tragado. Javier, sin embargo, no parecía escucharle. Se adentró más, rozando la superficie rocosa con las manos. En ese momento, Pedro escuchó un ruido detrás de él, como un suave susurro que provenía de las rocas. No pudo distinguir las palabras, pero sí la sensación de que alguien más estaba allí, observándolos, como si todo fuera una trampa bien tejida. Pedro dio un paso atrás, pero Javier continuó avanzando sin detenerse. La luz que brillaba en la grieta parecía aumentar, como si fuera un faro atrayéndolo. De pronto, una ola mucho más fuerte de lo normal golpeó las rocas cercanas. Pedro saltó hacia atrás, con el corazón desbocado. Javier, por su parte, no parecía inmutarse. La corriente empezó a aumentar y las olas chocaban contra las rocas con una fuerza que parecía fuera de lugar para esa hora del día. Pedro intentó llamarlo, pero algo lo detuvo. La voz no salía. Era como si la boca se le hubiera secado por completo. «¡Javi!», gritó con desesperación, pero el eco de su voz se perdió en el viento. Fue en ese momento que Javier desapareció, como si hubiera sido tragado por las rocas mismas. No hubo gritos ni movimientos bruscos, solo una fracción de segundo en la que Pedro vio cómo su hermano caía hacia la grieta de la que antes había salido el destello, antes de que el agua lo envolviera por completo. Todo sucedió tan rápido, tan repentinamente, que Pedro no tuvo tiempo de reaccionar. La marea subía con rapidez, pero no era solo la marea lo que lo atrapaba. Era la sensación de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pedro corrió hacia el lugar donde había estado su hermano, pero la grieta estaba cerrada, las rocas casi invisibles bajo la espuma del mar que ya había cubierto todo el lugar. Miró desesperado hacia todas partes, pero no había rastro de Javier. Solo el sonido del agua y el viento que azotaban su rostro. El pánico lo invadió. Se echó al suelo, llamando a gritos a su hermano, con la esperanza absurda de que la corriente lo llevara de vuelta, de que el agua lo devolviera a él. Pero no, el sol seguía ahí, igual de brillante, igual de lejano, pero el mundo de Pedro había cambiado para siempre. Corrió hacia las rocas, hacia el borde, pero no había nada. El mar continuaba su curso, indiferente a su angustia, mientras la playa comenzaba a vaciarse de su gente. Ni un alma cerca. Solo él, solo la ausencia de su gemelo, y la sensación de que algo había sido alterado, algo que ni él ni nadie en ese momento podía comprender. Pasaron minutos, horas, hasta que las olas comenzaron a calmarse y Pedro, agotado, regresó hacia el lugar donde había estado su hermano. La grieta ya no mostraba el brillo, ni las sombras extrañas que antes había observado, solo un vacío absoluto. La sensación de pérdida se instaló en su pecho, y sin saber cómo, Pedro comenzó a caminar hacia la casa, pero no volvió jamás a encontrar la playa, como si esa porción del mundo hubiera desaparecido junto con Javier. Nadie pudo explicarlo, y así, los gemelos desaparecieron sin dejar rastro, sin un solo indicio de lo que realmente ocurrió ese día.
Solo un mar vacío y una playa que, aún hoy, guarda secretos de aquellos que se atrevieron a caminar en sus aguas. Si crees que algo extraño realmente sucedió con los gemelos, si algo más pudo haber ocurrido en esa playa, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la grieta tenía algo que ver con su desaparición? Y no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir desvelando los misterios que el mar guarda en sus profundidades. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse tras el horizonte y las luces de las casas del pequeño pueblo gallego se encendían una a una, la madre de Pedro y Javier miraba con preocupación la mesa del comedor, donde los platos seguían intactos, con el olor a caldo ya frío llenando la cocina. El padre había salido hacía una hora, con pasos firmes hacia la playa, convencido de que los encontraría riendo, cubiertos de arena y con las manos llenas de conchas, pero regresó con el rostro pálido y sin decir palabra, solo negando con la cabeza mientras las manos le temblaban. Al principio, pensaron que era una travesura, que los gemelos se habían escondido para asustarlos, como solían hacerlo detrás de las puertas o debajo de la cama, soltando risas que se mezclaban con los regaños de la madre. Pero a medida que la noche avanzaba y el pueblo se sumía en un silencio extraño, pesado, una certeza oscura comenzó a instalarse en cada rincón de la casa. Pedro y Javier no estaban en casa porque no podían regresar. El padre salió nuevamente, esta vez con una linterna que apenas iluminaba un pequeño círculo de luz amarilla sobre la arena húmeda. Caminó por la orilla llamándolos, primero en voz alta, luego en un murmullo cansado, con un nudo en la garganta que le impedía gritar más fuerte. Los nombres se perdían en el sonido del mar, que seguía rompiendo contra las rocas como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera dos niños perdidos entre sus aguas. Cuando llegó a la zona de las rocas, el agua ya había subido, cubriendo por completo el lugar donde Pedro y Javier habían sido vistos por última vez. Solo quedaban espumas blancas que se encendían con la luz de la luna, como fantasmas jugando a la orilla del mar. El padre se arrodilló en la arena, dejando que las olas le mojaran los pantalones, mientras repetía una y otra vez los nombres de sus hijos, con la esperanza de que aparecieran, de que salieran riendo de algún escondite secreto. Pero el mar no devolvía nada. Esa noche, la madre no durmió. Se quedó sentada en una silla junto a la ventana, con la vista fija en la calle desierta, esperando escuchar el sonido de pasos pequeños corriendo hacia la casa, con risas y gritos, pero lo único que escuchaba era el latido acelerado de su propio corazón y el crujir de las vigas de madera del techo con el viento. Al amanecer, el pueblo entero se movilizó. Vecinos, pescadores, familiares y amigos se reunieron en la playa, formando grupos de búsqueda que recorrían cada rincón de la costa. Con palos removían algas y rocas, con linternas iluminaban grietas, con cuerdas descendían por las zonas más peligrosas de las rocas, mientras el mar, indiferente, seguía subiendo y bajando con la marea. La policía local llegó con 2 patrullas y un par de perros rastreadores, que olfatearon la ropa de los gemelos en un intento de seguir su rastro. Pero cada vez que los perros llegaban a la zona de las rocas, se detenían, miraban al mar y retrocedían con el rabo entre las piernas, negándose a avanzar, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Los agentes, jóvenes e inexpertos, tomaban notas en libretas mientras miraban al mar con una mezcla de impotencia y respeto, conscientes de que allí, en esas aguas profundas, se habían tragado a muchos antes. El padre no se apartó de la playa en todo el día. Caminaba de un lado a otro, con los ojos rojos e hinchados, negándose a comer o a sentarse. Cada tanto se arrodillaba cerca de las rocas, buscando algún rastro, una sandalia, un trozo de ropa, algo que le indicara que sus hijos habían estado allí. Pero no había nada, ni una huella, ni un objeto, ni una señal. Los pescadores ofrecieron sus barcos para recorrer la costa, y durante 3 días, desde que salía el sol hasta que se ocultaba, lanzaron redes, revisaron con ganchos entre las rocas y buscaron en cada grieta de la costa, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Pero el mar devolvía solo algas, conchas y pequeños peces atrapados en las redes, como si se burlara de sus esfuerzos. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Algunos decían que los niños,
se habían caído al mar y que la corriente los había arrastrado mar adentro, donde las aguas son tan frías y profundas que nadie regresa. Otros murmuraban en voz baja que los gemelos habían encontrado la cueva de los naufragios y que había algo allí, algo que no debía ser perturbado, algo que había decidido llevárselos. Las ancianas del pueblo rezaban el rosario por las noches, diciendo que en esa playa se escuchaban voces durante la madrugada, voces de niños que llamaban desde el mar, pidiendo ayuda. La madre, en su desesperación, comenzó a caminar cada mañana por la playa, dejando ofrendas de flores en la orilla, esperando que el mar le devolviera a sus hijos. Cada día recogía las flores que regresaban marchitas con la marea, las guardaba en un cesto y las enterraba en el pequeño jardín detrás de la casa, donde nadie más podía verlas. A los 5 días, la Guardia Civil llegó con buzos para buscar en las zonas más profundas de la costa. Se sumergieron con trajes negros y linternas potentes, explorando grietas y cavernas submarinas, pero no encontraron nada. Solo oscuridad, corrientes heladas y algunas rocas cubiertas de musgo. Los buzos salían del agua con el rostro pálido, y uno de ellos, un hombre de unos 40 años, dijo en voz baja que había sentido algo mientras estaba bajo el agua, como si alguien le sujetara el tobillo durante un instante. Los demás se rieron, pero su risa sonaba forzada, cargada de tensión. El padre insistía en que los buscaran un día más, 2 días más, pero las autoridades comenzaron a retirarse, diciendo que habían hecho todo lo posible, que el mar era traicionero y que los niños probablemente habían sido arrastrados mar adentro. El caso fue archivado como un accidente, una tragedia más que se sumaba a la lista de desaparecidos en la costa gallega. El mar se convirtió en el culpable silencioso, en el testigo mudo de un misterio que nadie podía resolver. Pero la madre se negó a aceptar la explicación. Cada mañana seguía dejando flores en la playa, seguía llamando a sus hijos con la esperanza de que regresaran. Decía que los escuchaba en sueños, que la despertaban por las noches, que sentía sus manos pequeñas tomándola del brazo mientras dormía. El padre, consumido por la culpa, se sumergió en el trabajo, pasando más tiempo en el puerto, arreglando redes que no necesitaban arreglo, evitando regresar a casa para no enfrentar el vacío. El pueblo, con el tiempo, volvió a su rutina. Las fiestas de Santiago se celebraron en silencio ese año, con menos música y menos risas, con un aire de tristeza que cubría las calles. Los niños del pueblo dejaron de ir a jugar a esa parte de la playa, y las madres les advertían que no se acercaran a las rocas, que no buscaran cuevas, que no se adentraran en el mar sin compañía. Las risas infantiles se alejaron de la costa, y el sonido del mar se convirtió en un recordatorio constante de lo que había sucedido. Con los años, las conversaciones sobre Pedro y Javier se fueron haciendo cada vez menos frecuentes. Los nuevos vecinos que llegaban al pueblo apenas escuchaban rumores, cuentos de viejas que hablaban de 2 gemelos desaparecidos en el mar, sin saber sus nombres, sin conocer sus rostros. Las fotos que la madre había colgado en la casa comenzaron a cubrirse de polvo, pero ella las limpiaba cada mañana sin falta, como si se aferrara a cada sonrisa congelada en el tiempo. Pero aunque el caso fue olvidado por muchos, la madre y el padre nunca dejaron de buscar. Durante años, siguieron recorriendo la playa, mirando al mar, esperando un milagro. Cada ola que rompía en la orilla era una promesa rota, cada marea que subía y bajaba era un recordatorio de la ausencia. El mar, silencioso, guardó su secreto durante décadas, mientras las rocas seguían allí, imponentes, observando a todos los que se acercaban, con el eco del viento recordando un grito que se perdió en 1968. Y aunque todos decían que era un caso cerrado, que era imposible que algo cambiara, el destino tenía otros planes, porque 57 años después, cuando el caso ya estaba enterrado en la memoria del pueblo, un buzo que realizaba una inmersión rutinaria encontró algo que reabriría el misterio y que obligaría a todos a recordar aquellos días de julio en que 2 gemelos desaparecieron sin dejar rastro. Si quieres descubrir qué encontró este buzo y por qué su hallazgo podría cambiar todo lo que se creía sobre este caso, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte la próxima parte de esta historia.
Deja tu like si quieres que sigamos trayendo casos reales de desapariciones misteriosas y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Pedro y Javier realmente desaparecieron en el mar o que algo más sucedió aquel día? Queremos leer tu teoría, porque quizá tú tengas una pista que otros no ven. 57 años habían pasado desde que Pedro y Javier desaparecieron en la playa de Aladeira, y el caso, aunque nunca olvidado por su familia, parecía haberse disipado en las brumas del tiempo. El pueblo, que una vez estuvo lleno de esperanza, ahora parecía haber enterrado la tragedia bajo una capa de silencio. Pero como siempre sucede con los misterios no resueltos, la verdad no permanece oculta para siempre. A veces, el pasado regresa en formas que nadie espera. Fue en el verano de 2025, casi 6 décadas después de la desaparición, cuando algo inesperado ocurrió. Un buzo, llamado Iván Rodríguez, que realizaba inmersiones regulares en la costa gallega, hizo un descubrimiento que cambiaría la percepción del caso para siempre. Iván no era un hombre supersticioso, pero había oído hablar de los gemelos desaparecidos, como todos los que nacieron en la zona. Sin embargo, nunca le dio demasiada importancia a los rumores. Para él, el mar solo ofrecía tranquilidad y belleza, aunque sabía que también podía ser peligroso si no se le respetaba. Su trabajo consistía en limpiar los fondos marinos y ayudar a los pescadores a recuperar redes perdidas o pequeñas embarcaciones que caían al agua. Nunca imaginó que ese día cambiaría su vida. Era el mediodía del 21 de agosto, un día caluroso y despejado. El mar estaba en calma, con apenas una brisa que movía las palmeras en la costa. Iván estaba realizando una inmersión cerca de las rocas donde Pedro y Javier habían desaparecido tantas décadas atrás. La corriente era suave, casi imperceptible. No había señales de nada raro bajo el agua, pero algo llamó su atención mientras exploraba una grieta rocosa justo al borde de la costa. Cuando se sumergió un poco más profundo, notó un brillo metálico que reflejaba la luz del sol que se filtraba por la superficie del agua. Al principio pensó que era una roca cubierta de algas, pero al acercarse más, su corazón dio un vuelco. Allí, entre las rocas y la arena, había un objeto que no pertenecía al lugar, una pieza metálica, ligeramente corroída por el paso de los años, pero perfectamente visible. Iván extendió la mano tocando el objeto con cautela. Era rectangular, de aproximadamente 25 centímetros de largo, y estaba parcialmente enterrado en el lecho marino. Lo retiró con cuidado, utilizando sus guantes de buceo, y al elevarlo hacia la luz del sol, vio que se trataba de una caja pequeña, cubierta de una capa de sedimento marino. Pero lo más inquietante fue lo que había grabado en la superficie de la caja. Un símbolo que, aunque desgastado, parecía familiar. Una especie de cruz, combinada con líneas curvas que parecían formar una espiral, estaba grabada en el metal. Iván no sabía qué significaba, pero algo en su interior le decía que ese objeto no era un simple desecho del mar. Decidió llevar la caja a la superficie y examinarla más de cerca. Cuando salió del agua, sus compañeros lo miraron curiosos al ver el objeto en sus manos. «¿Qué es eso?», le preguntó uno de ellos. Iván, sin decir una palabra, comenzó a limpiar la caja con un trapo seco, hasta que logró distinguir más detalles. La caja parecía hecha de un metal que no reconoció, con una serie de símbolos en la parte superior que no encajaban con ningún tipo de tecnología moderna. Lo único que parecía claro era que algo en su interior había estado allí por mucho tiempo, bajo el agua, esperando ser descubierto. En ese momento, Iván decidió llevar la caja a un experto en antigüedades locales, un hombre llamado Julio Fernández, que era conocido en el pueblo por su conocimiento sobre historia y artefactos antiguos. Julio había sido también quien había investigado muchos de los relatos de naufragios en la costa gallega, y por eso Iván pensó que podría ayudarlo. Julio examinó la caja con detenimiento, haciendo girar la pieza entre sus manos, observando los símbolos grabados con una lupa. Tras unos minutos de silencioso análisis, levantó la mirada, sorprendido. «Esto es muy antiguo, pero lo más raro es el símbolo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Iván. «Lo he visto antes, en los textos antiguos que se refieren a rituales marítimos». Iván, confundido, frunció el ceño. «¿Rituales? ¿A qué te refieres?
¿Qué tiene que ver esto con los gemelos desaparecidos? Julio le hizo un gesto para que esperara y se levantó rápidamente de la mesa donde estaba trabajando. Fue hasta una pequeña estantería y sacó un libro encuadernado en cuero que parecía estar hecho a mano. Lo abrió en una página amarillenta por el paso del tiempo y le mostró a Iván una ilustración antigua. La imagen mostraba un símbolo muy similar al de la caja. Este es un símbolo utilizado por los pescadores antiguos de la zona. Algunos creen que tiene connotaciones místicas, de protección. Otros aseguran que es un símbolo relacionado con la diosa del mar, Nerea, que según la leyenda, habitaba las profundidades de las aguas gallegas. Iván observó la imagen con el corazón acelerado. Entonces, ¿crees que esto está relacionado con los gemelos? Julio lo miró fijamente. Es difícil decirlo, pero este símbolo no aparece en ningún otro lugar en la costa. Y lo más extraño es que la caja parece haber sido colocada allí intencionadamente. No es un objeto perdido. Podría haber sido guardada en esa grieta por alguien. Iván no sabía qué pensar. ¿Cómo se podía explicar que un objeto tan antiguo estuviera tan cerca del lugar donde los gemelos desaparecieron? La conexión parecía demasiado extraña, casi sobrenatural. El pueblo comenzó a enterarse de lo ocurrido y en pocos días las noticias se esparcieron por toda la región. Los periodistas llegaron, algunos de ellos provenientes de ciudades cercanas, atraídos por el hallazgo y la sospecha de que podría haber una conexión entre el objeto encontrado y la desaparición de los gemelos. La historia, que había estado enterrada durante tanto tiempo, comenzó a cobrar vida nuevamente. Algunas personas del pueblo comenzaron a decir que la caja era una señal de que Pedro y Javier no habían desaparecido de manera accidental, sino que algo o alguien los había llevado. Otros comenzaron a hablar de las leyendas locales, de las criaturas del mar y de los antiguos rituales que se realizaban en la costa para apaciguar a las deidades marinas. Nadie sabía qué pensar, pero la incertidumbre y el miedo comenzaban a regresar al pueblo, como si las aguas del mar se hubieran tragado no solo a los gemelos, sino también a una verdad mucho más oscura. Mientras tanto, Iván decidió investigar por su cuenta. Regresó al lugar donde había encontrado la caja y comenzó a explorar más a fondo la zona. Algo le decía que debía mirar más allá, que había más en ese lugar de lo que parecía a simple vista. La playa, que ya había sido examinada en su totalidad en el pasado, parecía esconder más secretos de los que nadie había podido encontrar. Cada vez que Iván se sumergía en el agua o recorría la costa, la sensación de que algo lo observaba lo invadía. En varias ocasiones, sintió que el mar se cerraba a su alrededor, como si le estuviera advirtiendo que no debía seguir buscando. Pero él no podía detenerse. Algo le decía que los gemelos, Pedro y Javier, aún tenían algo que contar. El hallazgo de la caja abrió más preguntas que respuestas. ¿Qué conexión tenía este objeto con los gemelos? ¿Era acaso un amuleto perdido de algún antiguo culto marino o un vestigio de algo más siniestro? Y lo más importante, ¿por qué apareció justo ahora, 57 años después de la desaparición de los niños? La investigación continuó, y con ella, las teorías más disparatadas. Pero lo único que parecía claro era que el caso de los gemelos nunca había sido cerrado del todo, y tal vez ahora estaba más cerca que nunca de revelarse lo que realmente ocurrió aquella mañana de 1968. Con el hallazgo de la caja metálica cubierta de símbolos en las profundidades de la playa de Aladeira, el caso de Pedro y Javier despertó de nuevo, removiendo viejas heridas y sembrando nuevas preguntas en un pueblo que había aprendido a convivir con el silencio. Las teorías comenzaron a multiplicarse como olas que rompen sin descanso en la costa. Para algunos, lo que ocurrió con los gemelos fue un simple accidente. La marea, impredecible, pudo haberlos arrastrado en un instante mientras jugaban entre las rocas y sus cuerpos, tragados por corrientes subterráneas, nunca regresaron a la orilla. Esta versión, la más lógica, la más humana, era también la más dolorosa, porque implicaba que murieron asustados, sin nadie que pudiera rescatarlos. Otros, sin embargo, hablaban de algo más oscuro. Decían que la caja encontrada era un amuleto de protección, utilizado por pescadores antiguos para sellar grietas en el mar, que según las leyendas, eran portales a otro mundo.
un lugar donde el tiempo se detiene y las almas quedan atrapadas para siempre. Según estos relatos, Pedro y Javier, al tocar la grieta en busca de aventuras, podrían haber despertado algo que dormía bajo el agua, un eco antiguo que reclama a quien se atreve a perturbar su calma. Algunos ancianos recordaron historias de naufragios en esa misma costa, barcos que desaparecieron sin dejar rastro, con sus tripulantes reportados como perdidos en la niebla. Decían que en ciertas noches, cuando la luna está alta y el mar en calma, se pueden escuchar voces que llaman desde las profundidades y que esas voces no pertenecen al mundo de los vivos. Una teoría más estremecedora circuló entre quienes estudiaron la caja y su símbolo, un culto marítimo que operó en secreto en Galicia durante siglos, realizando rituales de sacrificio para mantener en calma al mar y garantizar la pesca. Fue posible que alguien, en 1968, mantuviera viva esta tradición, o que la propia mar reclamara a los gemelos como pago por una deuda que nadie conocía. Nadie podía confirmarlo, pero lo cierto era que la grieta donde los gemelos desaparecieron coincidía con una zona donde antiguas cartas náuticas marcaban como aguas inestables o punto muerto. Un lugar donde las brújulas se desajustaban y los marineros evitaban navegar, temiendo corrientes invisibles que podían hacer naufragar incluso a barcos experimentados. En medio de estas teorías, la madre de Pedro y Javier, ya anciana y con la mirada perdida en los recuerdos, rompió su silencio en una entrevista reciente. Dijo que cada noche soñaba con sus hijos, siempre en el mismo lugar, un mar en calma, con las rocas de la playa de fondo, mientras ellos la miraban y sonreían, como si quisieran decirle que estaban bien, que no debía llorar más. Pero cada vez que intentaba acercarse a ellos, despertaba, con el sonido del mar golpeando en la ventana, recordándole que no estaban allí. Lo más inquietante de todo es que, desde el hallazgo de la caja, varias personas aseguraron haber visto figuras pequeñas corriendo por la playa durante la madrugada, sombras dobles, idénticas, que jugaban cerca del agua antes de desvanecerse con la niebla matinal. Algunos lo atribuyen a ilusiones, a reflejos de la luna, a mentes cansadas que ven lo que desean ver, pero otros están convencidos de que los gemelos siguen allí, atrapados en un ciclo eterno, reclamando ser encontrados. Este caso, que comenzó con dos niños corriendo con la inocencia de la infancia por una playa gallega, se ha convertido en un enigma que se niega a morir, como si el mar guardara sus secretos con celosía, mostrándolos solo a aquellos que realmente están dispuestos a escuchar. Y es que, en el fondo, todos tememos a aquello que no comprendemos, a lo que se esconde detrás de lo ordinario. Quizá los misterios más grandes no sean los que involucran criaturas imposibles o rituales prohibidos, sino aquellos que nos recuerdan cuán frágil es la línea entre la vida y la desaparición, entre la realidad y lo que no podemos explicar. Lo que ocurrió con Pedro y Javier en 1968 en la playa de Aladeira puede que nunca se esclarezca por completo. Tal vez el mar se los llevó, tal vez algo más los reclamó, o tal vez siguen allí entre las olas, esperando ser encontrados por alguien que tenga el valor de mirar más allá de la superficie. Ahora, la decisión es tuya. ¿Qué crees que pasó realmente con los gemelos? ¿Fue el mar un culto, un accidente o algo que no podemos explicar? Déjanos tu teoría en los comentarios, porque en este canal leemos cada uno y juntos mantenemos viva la búsqueda de la verdad. Si te impactó esta historia y quieres más casos reales de desapariciones misteriosas y hallazgos que ponen la piel de gallina, dale like a este video ahora mismo, porque eso nos ayuda a seguir investigando y compartiendo estos relatos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos casos que vamos a revelar, porque aquí cada historia es una puerta abierta a los secretos que el mundo intenta ocultar. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo, porque juntos no dejaremos que estos misterios sean olvidados.